Muy buenas noches. En ausencia de Luis Hermes Ruiz, vamos a realizar un programa consensuado con él, y es el de la ONU, funciones, sus aspectos generales, lo que tiene que ver con los mejores o periodos más importantes, la paz como un propósito fundamental de la ONU, los desafíos actuales, los retos, qué reformas necesita, la situación de Siria muy tangencialmente y otros aspectos generales con el profesor Harold Ortiz, que es politólogo y filósofo, que ya nos ha acompañado en programas aquí sobre populismo internacional, y con Alejandro López Lazo, que es un investigador, estudiante de último año, de quinto año de la Universidad Libre, que pertenece a un grupo de investigación y que han sido también colaborador como monitor en mi cátedra de Derecho Internacional, lo mismo Harold. O sea, estoy con el equipo de Derecho Internacional de la Universidad Libre en la cátedra como titular que vengo ostentando. Son dos personas que estudian esos temas y que nos van a permitir ahondar. Hace 8 días se hizo un balance de un curso que realicé en España sobre la ONU, retos y oportunidades, la ONU siglo XXI. Desde el Escorial, que ya está pues en la nube de YouTube, pero el director me dijo, ¿por qué no profundiza más en algunos aspectos? Ya que allí se abarcaron temas para reseñar los módulos de lo que fue ese curso de verano en el Escorial. Entonces, por eso hoy vamos a profundizar más en algunos temas. ¿Y por qué la ONU? Porque la ONU son las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Si cada país tiene un congreso o un parlamento en los sistemas parlamentarios, y allí se deciden las normativas nacionales y la producción de leyes como fuente del derecho, el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, perfeccionó su arquitectura jurídica y construyó un organismo multinacional para prevenir otra guerra mundial, para hacer respetar la soberanía, para buscar el orden mundial, que es lo que con tumbos, baches y dificultades no ha podido hacer la ONU, aunque ha logrado muchas cosas. Entonces, estamos frente a un tema de derecho internacional, de política internacional y de un organismo que se ha dado en llamar el Parlamento de la Humanidad. Entonces, profesor Harold Ortiz, empecemos con los orígenes de la ONU, brevemente. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor Alberto, por invitarme nuevamente a su programa para debatir temas de actualidad internacional, como es los retos y desafíos de las Naciones Unidas en este milenio, en este siglo XXI que acabamos de iniciar, tan traumático, tan violento y tan asistido a un carácter belicista por parte de algunas naciones del mundo. Okay. Entonces, las Naciones Unidas fue creada por allá en octubre de 1945 en la bella ciudad de San Francisco, ¿sí?, con la finalidad de garantizar la paz y la seguridad internacional. ¿Okay? Tal como lo constata en su capítulo 7, ¿sí?, el artículo 39 del documento de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Sí? Se crea ese texto de la Carta de los Derechos Humanos en ese año, ¿sí?, con el fin también de preservar, ¿sí?, y hacer cumplir y poner en vigencia, ¿sí?, toda una cultura, toda una temática sobre los derechos humanos en el planeta Tierra. De tal manera que las Naciones Unidas se convierte en una nueva institución, en un nuevo organismo multinacional,
que se convierte por encima de los estados, se convierte en una macroconstitución o en un estado supranacional o un organismo supranacional, ¿sí? Que de tal manera empieza a direccionar, ¿sí? Las políticas mundiales que deben de ser acatadas y asumidas literalmente por los estados del mundo, o al menos por los estados que comparten esa afiliación en el seno de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, allí encontramos un tema interesante, que es el de la obediencia de los estados que se hacen miembros de las Naciones Unidas y que aceptan de alguna manera las disposiciones de las Naciones Unidas a través de sus resoluciones, ¿ok? Pero eso no garantiza una completa sumisión de las naciones en el interior de este organismo multinacional, porque de todas maneras habrán naciones, ¿sí? Habrán estados que no se someten a esa voluntad de las Naciones Unidas, no se someten, sobre todo cuando se trata de defender asuntos de la soberanía de las naciones o de los estados. Ante esos problemas donde la soberanía de los estados aparece seriamente comprometida, ¿sí? Muchas naciones o muchos estados terminan no acatando, no aceptando las determinaciones de las Naciones Unidas, ¿sí? Y empiezan pues sin vacilación alguna a hacer una defensa por todos los medios, por la defensa de su propia soberanía, y acompañada de esta pues por una gran masa de ciudadanía, ¿sí? Que enaltecida por esos sentimientos nacionalistas, ¿sí? Cierran filas en torno a esa figura presidencialista en la defensa de esa soberanía. Sí, allí quisiera notar que en efecto nace con la Carta de San Francisco, y algunos tratadistas han resaltado que la Carta de Nacimiento es un tratado internacional porque fue suscrito por 51 países. Y otros han querido señalar que es una constitución mundial, porque se conjugan 51 países con un propósito de paz, de armonía, de búsqueda del desarrollo, de respeto a la soberanía, de no injerencia, etcétera, etcétera, y que por lo tanto allí lo que hay es una constitución mundial. Otros pues niegan esta versión de que sea una constitución mundial y se acogen a que sea un tratado multilateral por la firma que se realizó. Lo cierto es que, quiero que los televidentes tengan esto muy presente, obtuvo legitimidad, es decir, porque todos los países que concurrieron con un propósito que era el de superar lo que acaba de ocurrir, que fue el desastre mundial, el holocausto, la muerte de 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, quisieron significar que ese nacimiento debería ser entonces respetado por los que no acudieron y no se inscribieron y no se convirtieron en miembros, por el propósito supremo de la paz. Un debate parecido al que hubo en Colombia cuando se decía que por qué se iba a ratificar por el Congreso, si tenía que ser el pueblo. Pues es que el Congreso es elegido por el pueblo y lo que se buscaba era que la paz no decayera y no se quedara en el aire todo lo que tenía que vincularse. Bueno, Alejandro, ¿y cuáles son los periodos más destacados que se pueden señalar en la existencia de la ONU? Inicialmente, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, doctor Alberto, por la invitación al programa, y un saludo muy especial también para el doctor Harold Ortiz. Profe, hay 3 periodos importantes dentro de la ONU, que primero inicialmente fue su nacimiento en el año de 1945, digamos que en un periodo en el cual ya se pronosticaba que iba a haber, digamos, una especie de posibles enfrentamientos bélicos después de la Segunda Guerra Mundial. Después del año, me parece a mí que, digamos, un segundo periodo fue la época de la inestabilidad de la Guerra Fría, donde la ONU tuvo que reconocer, digamos, su carácter como mediador de paz, en el entendido de que en este periodo y en esta época
hubo muchos intentos por generar guerras en la Guerra Fría, ¿cierto? Y tuvo que lidiar, por ejemplo, con la Guerra de Corea, la Guerra de Angola, Del Vietnam. la Guerra de Vietnam y el conflicto de los misiles en Cuba que pudo haber culminado en una tragedia atómica inclusive. Entonces, como segundo periodo, ese. Y por último, me parece a mí que la caída del muro de Berlín cambió totalmente toda la escena geopolítica a nivel internacional, porque generó ahora, digamos, un nuevo orden mundial con una única superpotencia que de alguna manera salió vencedora, ¿cierto? Entonces, la ONU debió considerarse aquí, ya plantearse como nuevo forjador de otras problemáticas también importantes. Porque al no haber ya dos superpotencias en conflicto, pues básicamente ya era comenzar a mirar cómo podía haber una mayor estabilidad a nivel internacional y también otras problemáticas como la pobreza, la salud, la sanidad, la infancia, la protección a las mujeres. Entonces me parece uno de los 3 periodos más importantes de la Organización de Naciones Unidas. Allí, Alejandro, yo reseñaría o resaltaría mejor que durante ese periodo de la Guerra Fría inicial, donde hay conflictos que usted ha señalado, como el de Vietnam, el de Corea, el de Camboya y lo de los misiles en Cuba, no quisieron ellos reconocer que se trataba de guerras complejas, sino que eran de guerras de baja intensidad. O sea, un eufemismo, una cuestión edulcorada, porque eran guerras. Es más, eran intervenciones de destazamiento por dividirse y aumentar las áreas de influencia tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. Y Corea la partieron en 2, Vietnam lo partieron en 2, Cuba fue repelida después del triunfo de la revolución porque estaba pegado a la Florida y ellos no aceptaban, los Estados Unidos, que se hubiese, digamos, acercado a Rusia, a la Unión Soviética, al eje comunista, y lo de los misiles que fue, da para otro programa, para un programa solo lo de los misiles, porque la crisis de los misiles. El emplazamiento de unos misiles que Nikita Khrushchev le facilita a Fidel Castro para disuadir a Estados Unidos de otra intervención como la de Bahía Cochinos. Bueno, profesor Harold, y entonces los retos en estas circunstancias de la ONU actualmente, ¿cuáles son? En este siglo XXI la ONU se encuentra ante varios retos importantísimos. Uno de tantos sería una reforma urgente que viene siendo postergada, ¿sí? Desde los inicios de la creación de las Naciones Unidas, pues todo ha ido evolucionando, la geopolítica, surgen nuevos conflictos, nuevos actores, ¿sí? nuevas naciones, nuevos estados que empiezan a generar un liderazgo en el desarrollo político, económico y poblacional. Tradicionalmente, en el seno del Consejo de Seguridad, que esa es una de las reformas pues impajaritables que la ONU tiene que hacer, cuándo no se sabe, pero pues es algo pues casi que de carácter urgente, es hacer un relevo generacional, ¿sí? En ese cargo tan codiciado en el interior del Consejo de Seguridad, que siempre lo han ostentado los países como Estados Unidos, Rusia, China, entre otros, que tienen tanto voz como el veto en el interior de ese Consejo de Seguridad. Entonces, han surgido, después de la finalización de la Guerra Fría, con lo que acaba de mencionar aquí nuestro politólogo Alejandro, ¿sí? Nuevas potencias, ¿sí? El caso de Japón, Alemania, Brasil y la India. Japón y Alemania se reclaman el asiento en el Consejo de Seguridad porque son los estados que más fondos aportan a ese organismo, a las Naciones Unidas. Y para el caso de Brasil y la India, pues son potencias emergentes a finales del siglo XX y todo el inicio de este siglo XXI. Brasil, pues es la nación suramericana más grande, ya creo que es la 10ª economía mundial, Brasil. Y el caso de la India, pues la democracia más poblada del mundo, ¿sí? De tal manera que han surgido nuevos liderazgos,
que intentan hacer un relevo generacional en el interior de ese Consejo de Seguridad. Eso es una labor pues impajaritable que tiene que hacer. Se dice que es un absurdo que no pertenezca a la India, que tiene 1.500 millones de habitantes, y Brasil, que tiene 120 millones de habitantes, y que se estanque el Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes con derecho a veto y 10 rotatorios, que han dificultado las decisiones más grandes para evitar genocidios, porque no votan unánimemente y el voto debe ser unánime. Entonces esto impide las intervenciones para digamos, evitar genocidios, masacres o actos unilaterales y autoritarios de algunos gobernantes despóticos. Entonces, esa es una de los puntos que debe de modificarse con 20 o 24 miembros, otros dicen que 30, pero que los permanentes sean 9 o 10 y que el veto es más. Un profesor en España nos decía, creo que Ignacio Ramonet, que el veto debería solamente utilizarse en casos exclusivamente de guerras pues inminentes o de situaciones muy complejas, pero no permanentemente para todos los hechos, porque las intervenciones de la ONU entonces quedan maniatadas como se han maniatado. Otra tarea urgente que le espera a las Naciones Unidas es el tratar de finiquitar esa situación conflictiva, el problema con Siria, ¿sí? Siria es un país muy estratégico en esa región del Próximo Oriente, tiene una frontera con Turquía y tiene unas relaciones bastante interesantes, importantes en términos geopolíticos con Irán. De tal manera que lo anterior convierte a Siria, ¿sí?, en un actor regional clave, ¿sí?, para mantener una situación de pacificación allí, ¿no? Es decir, es importante tenerlo allí como Ahora miramos más aspectos de lo de Siria. Sobre la paz, hasta este momento, digamos, ¿cuáles son los logros, cuáles son los trabajos más importantes en la búsqueda de la paz? ¿Qué ha estudiado usted sobre ese tema, Alejandro? Doctor, complementando lo que decía el doctor Harold Ortiz, considero que otro gran reto de la Organización de Naciones Unidas creo que es la lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo que se plantea inclusive en los objetivos del milenio, porque realmente ha sido catastrófico lo sucedido no solo en Siria, sino en Europa, ¿cierto? Lo que pasó en Francia hasta el año pasado, los ataques terroristas en el Reino Unido. Entonces es importante considerar como reto también, aparte de la democratización del Consejo de Seguridad, la lucha contra el terrorismo. Sí, el terrorismo es un problema global que se ha extendido a muchos países y que ningún país individualmente considerado lo puede enfrentar, si no es con una alianza de fuerzas y con estrategias muy claras, porque los terroristas de los países orientales se consideran pues, agredidos en su soberanía y en su autonomía y por eso atacan a quienes los han atacado. No solamente es con medidas de fuerza, sino con inversiones, con desarrollo, con búsqueda de limitación o de reducción de la pobreza. Terrorismo global y el calentamiento global son los dos temas más importantes de la ONU. Cualquier gobernante tiene que atenderlos. Pues toquemos el tema del terrorismo, si quieren, con un poquitico de mayor detenimiento, pero pues hay muchos aspectos que debemos tratar. Pero creo que lo del Estado Islámico es lo más crítico, porque el Estado Islámico es una etapa superior a Al-Qaeda. Al-Qaeda surge como terrorismo internacional después del 2001, que es las Torres Gemelas y los ataques a Washington. Y viene la respuesta de la ONU con el ataque a Afganistán en el 2001, y luego viene
una decisión no consultada ni aprobada por el Consejo de Seguridad en Irak en mayo del 2003, liderada por Estados Unidos, apoyada por España con Aznar y con Inglaterra con Tony Blair. Y desde allí, con la toma de esos países con gobiernos delegados, tanto en Afganistán como Irak, los Estados Unidos lo que han hecho es alborotar la zona y desatar una serie de guerras étnicas y que el terrorismo internacional se transmute, se ha transmutado. El Estado Islámico, que tiene gente de Al-Qaeda, no hubiese surgido con esa fuerza que ha tenido si no hubiese sido por las agresiones que desde 2001 hasta el 2014, donde aparece el Estado Islámico, se han dado. Entonces, ellos tienen una guerra religiosa, los islamistas, porque son islamistas que no hay que confundir con musulmanes, son musulmanes, todos los de los países árabes son musulmanes, y practican el islamismo, pero los islamistas son los radicales que consideran que deben hacer una guerra santa, o sea, una yihad contra Occidente, y que todos los católicos y cristianos son infieles y son impíos porque no respetan el Corán. Y entonces esto ha llevado a un límite de insoportabilidad en el manejo de la situación, porque se ha transnacionalizado aún mucho más el terrorismo. Sí, profe, realmente la situación en Siria, la ONU no ha podido tener, digamos, un accionar eficiente, sobre todo porque ni siquiera le dejan llegar las ayudas humanitarias a los desplazados y a la gente que ha sido de alguna manera herida en guerra. Entonces, la importancia de que la Organización de Naciones Unidas también tenga una serie de medidas de intervención que ha sido vetada inclusive por la ONU, por el Consejo de Seguridad, en este caso por Rusia, por ser aliado de alguna manera del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, la ONU debe plantearse una forma de democratización y de toma de decisiones diferente, donde el Consejo de Seguridad sí haya el poder de veto, ¿cierto? Porque son las potencias a nivel mundial y si no la tienen, pues puede desencadenarse una catástrofe a nivel internacional, ¿cierto? Pero sí otras formas de consenso, ¿cierto? Para la toma de decisiones. Por eso es que observamos que la ONU, ante el problema de Siria, asiste de una manera impotente, ¿sí?, ante la negativa de Rusia y China, ¿sí?, para condenar lo que está sucediendo allá en Siria, ¿sí?, liderado por el presidente al-Assad, ¿sí? Y este es el ambiente que casi que generalizando en el interior de las Naciones Unidas, ¿sí?, porque todas las naciones del mundo, ¿sí?, en el seno de esa organización, ¿sí?, le exigen a las Naciones Unidas, ¿sí?, tomar unas soluciones prontas, ¿sí?, ante las atrocidades, ante esa situación de violencia e inseguridad, ¿sí?, que padece el pueblo de Siria. Es decir, observamos nuevamente, ¿sí?, ese sentimiento de impotencia de las Naciones Unidas, no solo de las Naciones Unidas ante Siria, sino ante también anteriores conflictos y guerras que la humanidad ha estado padeciendo desde el siglo XX hasta inicios de este siglo XXI. Entonces, se urge tomar algunas medidas ejemplares, algunos hablan de militarizar todo el cuerpo de las Naciones Unidas, los cascos azules con una capacidad bélica de afrontar las hostilidades que se suceden en medio de ese conflicto. Es decir, hay una lluvia algo así como de ideas, ¿sí?, ya que la diplomacia internacional, ¿sí?, las recomendaciones de ética y de moral política de parte de las Naciones Unidas hay veces no llega a los oídos, ¿sí?, de estas personas que lideran esta serie de conflictos y atrocidades hacia la humanidad. Bueno, el problema en Siria es muy complejo porque tienen el apoyo de Rusia abiertamente, claro, por el interés que tienen con el gas y por ser una zona geopolíticamente estratégica para Rusia por el puerto de Tartus. Entonces, ¿qué pasa? Las 3 o 4 veces que John Kerry, como ministro de Relaciones Exteriores o secretario de Estado,
del presidente Obama intentó lograr o buscar una sanción para Siria, Rusia salió a proteger a Bashar al-Assad. Y allí, pese a que supuestamente la Guerra Fría es una etapa superada, desde el punto de vista de la periodización, ese que terminó con el muro de Berlín, aquí hay un recrudecimiento de la Guerra Fría en el sentido de que las potencias se están encontrando allí en una guerra indirecta, no están enfrentados Rusia y Estados Unidos, pero como están disputándose una zona, están enfrentados, o sea, que la disputa, en ese sitio, como ustedes han visto las imágenes de Raqqa, las imágenes de Mosul, la destrucción de Damasco, de zonas históricas, de la Siria babilónica, etcétera, se da porque muchos actores armados han confluido. No solamente dos potencias que respetan a Bashar al-Assad, Rusia, y dice Estados Unidos que atacan es al Estado Islámico y no a Bashar al-Assad, pero utilizan a los kurdos del Kurdistán, los que buscan un nuevo Estado frente a Turquía y a la misma Siria y a Irak, o sea, un territorio desperdigado en 4 o 5 zonas, y los utilizan para atacar al Estado Islámico, y ellos hacen más compleja la situación. Y Turquía ataca a los kurdos porque los kurdos le quieren restar un territorio. Entonces, el otro día creo que analizamos en un artículo de Caja de Herramientas la situación tan compleja de Siria. Sí, claro, profe. Y el problema sobre todo que tiene unos ingredientes también geoestratégicos, económicos, que habíamos tratado inclusive en un programa anterior sobre la importancia que tiene el gas. ¿Ya? El gran gasoducto. El gran gasoducto, el proyecto de gasoducto que tiene Rusia y el proyecto de gasoducto que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se encuentran estas dos naciones, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad? Y ciertas medidas que va a tomar la Organización de Naciones Unidas, que posiblemente algunos de los dos geoestratégicamente, en materia pues bélica, les puede perjudicar, pues le genera un voto de veto a una posible acción humanitaria, por ejemplo. Entonces, la importancia que tiene lo que hablamos anteriormente, la reforma que está pendiente por parte de las naciones a la Organización de Naciones Unidas. Bueno, doctor Harold, hablábamos antes de empezar el programa que uno de los temas cruciales son, digamos, los que atañen a lo nuclear. Hay 12 estados nucleares, ¿sí? Entre ellos Pakistán, y Israel, Estados Unidos, Francia, la India, ¿sí? Corea del Norte, Irán. Bueno, son 12 estados, porque ustedes saben, apreciados televidentes, que durante la Guerra Fría hubo una carrera armamentista y dotación y construcción de armas nucleares para disuadir y amenazar al otro, que se da después del golpe en Hiroshima y Nagasaki con la bomba atómica. Pero hoy lo nuclear, Corea tiene un desafío a los Estados Unidos. Y Obama, antes de irse, firmó un acuerdo con Irán para levantarle las sanciones y evitar la construcción de más armas de destrucción masiva, o sea, con ojivas nucleares. ¿Cómo ve usted esa situación nuclear en este momento frente a la posición iraní, que son aliados de Siria? De Siria, es decir, eso, precisamente el ser aliado de Siria pone una situación mucho más compleja, esa amenaza nuclear de la nación iraní del presidente Ahmadinejad, ¿sí? Y Irán
realmente no detiene esas aspiraciones, ¿sí? del enriquecimiento de uranio, ¿sí? Pese a toda esa serie de sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿sí? El embargo de petróleo, ¿sí? El bloqueo financiero, ¿sí? De tal manera que el gobierno iraní no ha frenado esos avances científicos y nucleares. Es decir, es una situación bastante complicada, compleja. La idea que nos quiere vender Irán es que ese enriquecimiento de uranio lo hacen con fines científicos, con fines energéticos, pero también hay un trasfondo detrás de ese enriquecimiento del uranio que puede ser utilizado, ¿sí? Que es lo más probable con fines belicistas, con fines bélicos, y de lograr pues un liderazgo militar bastante enorme en ese complejo Próximo Oriente. Entonces, nuevamente las Naciones Unidas aquí es impotente ante esa amenaza nuclear iraní, ese liderazgo tan fuerte del presidente Ahmadinejad, ¿sí? De no ceder a esas pretensiones del mundo occidental, ¿sí? Lo convierte pues en una situación que puede amenazar, ¿sí? Ya de hecho, ¿sí? Esa situación tan volátil en el Próximo Oriente, teniendo en cuenta pues de esa relación tan distante que Irán sostiene con Israel también. Entonces eso también genera pues un caldo de cultivo bastante proclive a un desenlace militar. Fíjese, doctor Alberto, que eso también nos pone ante otra problemática, que es el problema de la financiación de la ONU. El Foro de Gobernanza Global en el año 2008 decía que se estaban destinando solo alrededor de 6.800 millones de dólares para la Organización de Naciones Unidas para sus diferentes programas, y se está destinando alrededor de 1.239.000 millones de dólares para la guerra. Y pues plantean básicamente en sus conclusiones que no se puede pensar en un mundo con una estabilidad en paz cuando está financiando mucho más la guerra que los propios programas que nos pueden generar una estabilidad en materia económica, el desarrollo social, ¿cierto? Porque consideran la paz no solamente como el cese de la guerra, sino también el progreso económico, el progreso social que debe tener las diversas naciones. Sí, una situación, digamos, compleja y a ratos ambigua, en el sentido de que, si bien es cierto, hoy hay una lucha contra el calentamiento global para no utilizar combustibles fósiles, o sea, petróleo, carbón y gas. Y hay unas energías alternativas no contaminantes, que son la eólica, que son la solar, los biocombustibles, la hidroeléctrica y la nuclear, entre otras. Pero la nuclear tiene el problema que explicaba el profesor Harold Ortiz. O sea, la nuclear derivan de allí una energía pacífica, científica, de progreso, que es para la iluminación, para el desarrollo, para uso doméstico, para mover las máquinas, etc. Y otra energía que es con la fisibilización del uranio enriquecido para construir armas de destrucción masiva y amenazar a otros, porque hoy la soberanía se defiende con armas nucleares. Entonces, los que no las tienen, pues difícilmente van a defender su soberanía. Así hemos llegado a ese punto. Evidentemente, en Irán hay plantas como la de Natanz y la de Bushehr, que son plantas que los inspectores de la ONU las recorrieron y que saben que allí existen esas armas. Ellos tienen parado el programa en espera de que haya concordia dentro del Consejo de Seguridad y que les retiren definitivamente unas sanciones que el señor Trump ha tratado de avivar, pero que no puede alborotarlo tampoco, porque ya alborotó a Kim Il-jong en Corea del Norte, y están haciendo pruebas y demostraciones que tienen asustado a Corea del Sur y a los japoneses, ¿sí? Entonces, Alejandro, habíamos pensado que sería bueno señalar
cuáles son los propósitos de la ONU y las fortalezas actuales que usted encuentra, porque todo lo de la ONU no es negativo, hay cosas buenas porque es un organismo con 40.000 funcionarios que comunica en 6 idiomas, que tiene programas en todo el mundo y que contribuye al desarrollo, bien o mal contribuye al desarrollo, y que si no ha podido lograr la paz y evitar los conflictos, si acabáramos la ONU hoy, tendría que nacer otro parecido, entonces lo mejor es reformarla. ¿Cuáles son entonces esos, digamos, propósitos que están funcionando y cuáles son las fortalezas? Creo que una de las fortalezas primero es la creación de un gran contrato social a nivel supranacional que genera pues una estabilidad desde el punto de vista de igualdad de derechos y de una interrelación entre los estados en igualdad de condiciones. Otra gran fortaleza, considero que ha mediado, a pesar muchas veces sin éxito, en todos los conflictos. Eso no lo logró la Sociedad de Naciones, por ejemplo. De alguna manera se ha mantenido, a pesar de que el mundo ha estado al borde de otra guerra mundial, por lo menos no hemos desencadenado una catástrofe más después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues también su gran aporte a la protección de los derechos de las mujeres, de la infancia a través de la FAO, por ejemplo, de UNICEF, me parece totalmente importante. Y de los recursos naturales, medioambientales, que también está desde los años 80 muy interesada y ha hecho grandes aportes, muchas veces sin éxito también, pero por lo menos pone en la palestra pública todas las necesidades mundiales, como por ejemplo también la pobreza. Entonces creo que la ONU, a pesar de que no es la gran organización de naciones que concebía Immanuel Kant en la paz perpetua, sí creo que es de celebrar pues su existencia. Y doctor Harold, sobre los desafíos, digamos, más notorios, ¿qué podría usted anotar? Bien, bueno, a renglón seguido de las anteriores desafíos que he mencionado en el programa, ¿sí? A esto se le agrega nuevos desafíos importantes también que ya tienen que ver con el ámbito ambientalista, ¿sí? El compromiso que debe tener la ONU con el problema terrible del cambio climático. En esto, hace poco asistimos incrédulos, ¿sí? a un problema ambientalista, ¿sí? Toda esa región coralina de Australia, esa defensa coralina de más de 200 kilómetros de largo, ¿sí? Cambiaron de la noche a la mañana, cambiaron de color los corales, se tornaron a un color blanco. Eso se debió precisamente, ¿sí? a la elevada temperatura del océano, de los mares y de los océanos. ¿Qué significa el color blanco en estos corales? Pues la muerte precisamente de esos arrecifes. ¿Y qué significa eso? Pues la muerte de la fauna, de la flora, ¿sí? De esa rica biodiversidad en esas profundidades. Y también expone a esas ciudades, ¿sí? De Australia ante eventuales tsunamis, huracanes o mareas altas, porque esa gran barrera de arrecifes coralinos son precisamente una defensa natural, ¿sí? contra este tipo de eventos de la naturaleza del océano. Entonces, el cambio climático yo creo que es una agenda mundial, internacional, en el cual todos los países del mundo, sin excepción alguna, deberían de comprometerse en eso. Desgraciadamente, los Estados Unidos no quiso firmar hace poco ese compromiso ambientalista a nivel mundial. No es la primera vez que lo hace. Con el expresidente Bush tampoco quisieron firmar el protocolo de Kioto, pues para precisamente proteger su gran pesada industria, etcétera, etcétera, pero por unos costos ambientalistas altísimos. Bien. La crisis económica también es otro reto que tiene las Naciones Unidas. La humanidad entera viene padeciendo la gran crisis del capitalismo desde el año 2008, todavía no se recupera el mundo entero de esta gran depresión económica. La amenaza contra la pobreza y el hambre de millones y millones
de habitantes, sobre todo estos países tercermundistas que padecen esa situación de hambre, de hambrunas, y tal como lo llamó Paul Collier, ¿sí? El club de la miseria, donde estas personas se acuestan con hambre, y son estas personas de estos países tercermundistas. Y esos son problemas que las Naciones Unidas no han podido tampoco resolver, es otra tarea que tienen. El lado bueno de las Naciones Unidas, ya como para dejarle dar tanto garrote a las Naciones Unidas, Alejandro, es que hay otros desafíos que tiene la región, Alberto, y que digamos que los ha cumplido bien. El acompañamiento que hizo a nuestro proceso de paz, que por las mismas Naciones Unidas lo consideraron un proceso ejemplar a nivel mundial. Fue muy bien logrado ese acompañamiento de este organismo, ¿sí? El fin del aislamiento de Cuba ante el contexto internacional, gracias pues a esa presión de las Naciones Unidas, la atención que tiene las Naciones Unidas ahora con el problema el problema que se está viviendo en México, por el problema del narcotráfico. De todas maneras, son allí cosas muy puntuales que hay que rescatarle a las Naciones Unidas. Y las recomendaciones, pues, en las asambleas generales también generan una serie de recomendaciones por parte de los países que me parecen muy importantes. Claro. En materia de cambio climático, en materia de pobreza, de generación de empleo, de desarrollo sostenible. Pero yo creo que también, por ejemplo, la defensa del agua no la hemos hablado. Y la ONU ha hecho un gran aporte también en ese sentido. Alrededor de cada año envía alrededor de 5.000 millones de toneladas de alimentos que satisface alrededor de 123 millones de habitantes de todo el mundo. ¿Ya? Sí, los programas de alimentación de hambre cero que han llamado la dinamización de la FAO, que es un organismo de la ONU, también hay que destacarlo. Así no hayan podido acabar con el hambre en el mundo, ellos reparten alimentos y tratan de mitigar esas urgencias. Pero sobre lo que decía el profesor Harold del cambio climático, yo quisiera destacar lo siguiente. Cuando se hizo la primera reunión mundial, se hizo promovida por la ONU para atender problemas medioambientales que se llamó Conferencia de Desarrollo Humano, en Estocolmo en 1972. En junio del 72 en Estocolmo. Luego, a los 20 años se hizo la cumbre de Río de Janeiro, que fue la agenda del siglo XXI, o sea, Río de Janeiro, y a los 20 años se hizo Río más 20. Pero nunca antes, ni cuando existió la Sociedad de Naciones, ni las Naciones Unidas desde el año 45 hasta el 72 se había logrado. Estas dos cumbres son importantes, la de Río de Janeiro también, pero luego se hicieron enseguidilla desde el 2008 cumbres que cada año se hacen, la de Copenhague, la de Cancún, ¿sí? La de Malí, la de Poznan en Polonia, ¿sí? Hasta llegar al COP21 en París. Y allí hay unos compromisos que tienen que ver con la ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy los gobernantes de las grandes ciudades están ejecutando y mirando los puntos que la ONU ha señalado para poder hacer sostenibles las ciudades. Y la adecuación al cambio climático que todos deben poner en práctica con políticas necesarias para proteger los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos que usted planteó. Bueno, me dice Edinson, pues nuestro profesional en cabina y editor del programa, que nos queda un minuto. Entonces yo lo que hago es primero agradecerle pues al doctor Elmer Ruiz, que nos ha facilitado este espacio como director, y convocarlos con la consigna que él emplea en el programa para llamar a los padres de familia a proteger a los menores, a sus hijos. Es decir, con solo la vigilancia, cuidado, precaución, de dónde están, con quién están o quién los está envolviendo, engañando o persuadiendo, se evitan muchos problemas por los infanticidios y los crímenes que se cometen contra menores y la corrupción contra menores. Es vigilar a los hijos, es la recomendación del director. Bueno, hasta un próximo programa. Invitaremos nuevamente a nuestros analistas
de la mesa de hoy para que busquemos también otros temas de interés nacional e internacional. Hasta luego. Entonces, muchas gracias, hombre, doctor Alejandro. Muchas gracias.